Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias hoy por nuestra vida que Dios nos da, y damos gracias a nuestro Padre Celestial por su infinita y grande misericordia que Él tiene para con nosotros todos los días. Damos gracias porque Él es bueno, queridos hermanos, con nosotros. Todos los días, nuestro Padre Celestial siempre envía a nosotros una palabra de bendición, siempre nos sostiene por medio de su palabra, nos da vida por medio de su palabra. Qué importante es amar la palabra, atesorarla. Qué tan importante es, queridos hermanos, buscarla siempre. Porque cuando nuestra vida se sumerge en su palabra, en su preciosa búsqueda, queridos hermanos, nuestra vida empieza a tornarse diferente. Nuestra alma tiene que aprender a tener una dependencia de parte de Dios. Ser cristianos, hermanos, hijos de Dios, realmente es nuestra alma cerca de Él. A veces el hombre no entiende, queridos hermanos, que la salvación o creer en Jesucristo realmente, queridos hermanos, es proponernos buscar nuestra salvación primeramente. La salvación es el propósito de nuestra vida en el Señor. Estar seguro, queridos hermanos, que estamos haciendo lo correcto. Dios todos los días está hablando, pero el hombre no se da cuenta de lo que está pasando. El hombre peca porque desobedece a Dios. El hombre se desconecta. Cuando el hombre se desconecta de Dios, su vida empieza a cambiar. Por eso es importante entender que el reino de Dios, como dice su bendita y preciosa palabra, no consiste en comidas y bebidas, dice en el libro de Romanos. Su palabra, queridos hermanos, no consiste en eso. El bendito evangelio, hermano, no consiste en una vida lejos y distorsionada. No consiste, queridos hermanos, en que nosotros creamos en una religión. No consiste, queridos hermanos, en que vivamos en una vida de apariencia. Por eso, lo hermoso del bendito evangelio es saber que nuestra salvación está por encima, queridos hermanos, de toda nuestra vida. Dice en el libro que esta salvación, esta gloria de Dios, todo lo que Dios nos da, dice en el libro de Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no consiste en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que sirve en esto a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que sirva a esto, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Vean lo que dice: no destruyas la obra de Dios por la comida. La obra de Dios somos nosotros, pero también la obra de Dios representa, queridos hermanos, el lugar donde nos congregamos, el proceso que Dios hace con todos los hijos de Dios. Es importante entender que nuestra vida, queridos hermanos, es tan preciosa en las manos de Dios, es tan maravillosa en las manos de Dios. El hombre cada día, queridos hermanos, va a alejarse de Dios, va a perder la conexión con Dios. Cada día el hombre va a tener una decisión de cada día, queridos hermanos,
mantenerse a distancia del Señor. Por eso Dios, nuestro Señor, siempre está hablando, queridos hermanos, de que el hombre entienda la posición de Él. Que la postura de nuestro Dios no va a cambiar, porque está en el escrito, está. Y todo lo que está en el escrito está, no se le puede tocar, hermano, con nada. No se puede cambiar nada del escrito, está. Y eso es precioso, saber de que Dios, hermano, no cambia de parecer. Fíjese que pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra hoy en esta mañana, envía a mi corazón a hablarles de este evangelio que no es comida ni bebida. Este evangelio que, hermano, que sino consiste en la salvación de las almas, la salvación de nuestra alma. Vivimos en un tiempo donde todo se ha distorsionado, donde han pervertido el evangelio. Los hombres han creído que nuestro Dios santo y verdadero, es un Dios inclusivo, es un Dios permisivo, es un Dios consentido. Pero piensa que nuestro Dios vive para complacer a los hombres sus desvíos y descarriamientos doctrinales, y aunado sus placeres personales. Ese hermano, esos placeres, hermano, esos placeres que piensan que el hombre, que Dios le agrada. El hombre vive hoy en placeres, en deleites, en disfrutes, más que Dios. Me llama la atención en el libro de Amos 6, versículo 1. Dice: ay de los reposados en Sión, y de los confiados en el monte de Samaria, y los notables principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad y Calné, dice, y mirad de allí a la gran Hamad, descended luego a Gad de los filisteos. Así ved si, dice, aquellos reinos son mejores. Dice, ved si aquellos reinos son mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Esto está precioso. Esto está precioso porque habla, queridos hermanos, de mirar. Si el reino de Dios no consiste en comida y bebidas, quiere decir que para otros sí. Para otros sí consiste en comida y bebidas. Para otros sí consiste, queridos hermanos, en un relajamiento. Si este tiempo ya se está acabando, como si miráramos ese subir y bajar de ángeles, si miráramos, queridos hermanos, lo que realmente está pasando, realmente en el mundo espiritual, nos daríamos cuenta de que hay una vida incansable por la salvación de las almas. Hay una vida, queridos hermanos, de un gran mover, de que nuestro Señor Jesucristo, el Padre, no está descansando. Siempre ellos están trabajando. Por eso dice pasad a Calné. Esa palabra Calné, queridos hermanos, significa un imperio, un lugar donde el hombre, queridos hermanos, vive tan tranquilo, los lugares de placeres. Dice que significa Nimrod, era la ciudad donde se edificó, dice,
de Nimrod. En esa Nimrod, tú sabes que es un lugar de confusión. Un lugar, queridos hermanos, donde el hombre vive tan confiado, vive tan lejos de los propósitos divinos. Esta palabra, queridos hermanos, nos enseña en este tiempo. Está precioso porque esta palabra, déjeme, es un lugar, dice, un lugar donde fue edificada por Nimrod. Sabe que Nínive era un lugar, hermano, que edificó Nimrod. Ellos edificaron ese lugar. Una ciudad, dice, una ciudad moderna, Nisfer. Una ciudad moderna, una ciudad distinta. Porque si algo edificó Nimrod, queridos hermanos, es la Torre de Babel, donde ellos querían una ciudad distinta, un lugar distinto, donde los propósitos divinos eran diferentes, queridos hermanos. Eran diferentes a la ciudad de Sión. El Señor Él pregunta aquí en este día: ¿cree que el lugar donde está, cree que la casa donde está, su casa, es mejor que la iglesia de Dios? ¿Cree que ese reino, porque es un reino, nuestra casa, el negocio, es un reino? Dice que era una ciudad moderna, Calné era una ciudad moderna. La gente, esta palabra Hamad significa amurallado, protección, está protegido. Por eso vemos, queridos hermanos, que cuando Dios vemos, o sea, que se sentían seguros cuando el Señor en el libro de Job dice que protegía la casa de Job, había puesto un vallado de ángeles alrededor de la vida de Job. Esta palabra jamás significa protección, están protegidos, están seguros. No solamente se consideraba una casa moderna, una familia moderna, una familia pegada a los tiempos actuales, pero también se sentían protegidos, se sentían seguros, se sentían placenteros en toda su vida. Dijo el Señor: pasad a Calné, mira esa ciudad moderna, mirad, y de allí id a la gran ciudad de Hamad. Mira cómo se sienten seguros, mira cómo se sienten protegidos, mira cómo se deleitan. La gente no ha entendido, hermano, qué es el cristianismo. No han entendido qué es creer en el Señor. No han entendido realmente, hermano, qué es la salvación. Para muchos, creer en la salvación es haber creído que Jesús murió en la cruz, que resucitó como si fuera una religión, y hasta ahí se acabó. Están completamente seguros de que son salvos, que ya no hay nada que hacer porque Cristo lo hizo todo. Son cristianos de años, pero todavía el cristianismo no se acaba hasta el último día de nuestra vida. Porque piensan que Dios es un Dios inclusivo, es un Dios permisivo, es un Dios consentido, pero sobre todo es un Dios permisivo con los placeres personales. ¿Piensa usted, hermano, un reino es un lugar de delicia? Y luego dice, queridos hermanos, dice en el versículo de Amos 6, versículo 3, veis si vosotros son mejores en sus reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. ¿Piensa usted que la obra de Dios en la iglesia o los hermanos es mejor que los placeres personales? Está tremendo, hermano, porque hoy es un día, para muchos el 10 de mayo, piensan que Dios lo instituyó. No, Dios no lo instituyó, ni es festivo. O sea, la Biblia no lo enseña,
ni tampoco da a entender de que hay que celebrar el Día de las Madres. Y ahí se derivan muchas festividades. Déjeme decirle que el 10 de mayo no tiene ninguna relación con Dios. Ninguna. Y todo lo que no tiene relación con Dios es inútil, es vano, simplemente es de hombres, no es de Dios. Simplemente, queridos hermanos, ¿usted cree que sabiendo el tiempo en que estamos, como los días de los días de Noé, mientras Noé estaba predicándole la salvación, que se arrepintieran, que volvieran al camino de Dios, que le sirvieran a Dios, ellos estaban comiendo y bebiendo? Se olvidaron de la justicia, se olvidaron de la paz, de estar bien uno con el otro, se libraron, hermano, del gozo. Representa el agradar al Padre siempre. Ellos se olvidaron de todas esas cosas por vivir una vida de placer. El Señor les dice: ay de vosotros los que reposan, ay de los reposados en Sión, en la congregación. Porque la palabra de Sión dice que ahí están, dicen Hebreos, que donde están congregados a la gran ciudad. Dice de los congregados. Perdón, hermano, perdón. Dice que ahí, queridos hermanos, y dice: revisen si es mejor. ¿Sabe cuánta gente menosprecia hoy el lugar donde se congrega? Desprecian mucho. No es el local, sino a los hermanos. Dice: miren ustedes si su reino, si su casa, si su negocio, si su trabajo es mejor que la congregación. Es mejor, queridos hermanos, que las almas. A Dios no le importa la gente que hoy festeje y diga que es Dios lo instituyó. No tiene nada que ver. No consiste en comidas y bebidas. No consiste en festividades. Porque aquí el Señor dice: ay de los que están reposados en Sión. Ay de aquellos que están tan tranquilos. Esta palabra reposado significa tan tranquilos, tan confiados. Significa a sus anchas. Significa altanero. Hay de los que están, dice, tan tranquilos. Otra versión dice tan campantes. Otra versión dice tan insensibles. También significa en una condición favorable. Dice, también significa reposados. Hay de los que reposados en Sión. También significa, dice, libre de problemas. Y que por lo tanto tienen sentimientos de seguridad. No, yo estoy seguro, pero yo no quiero nada con los hermanos. Yo no quiero nada con la iglesia. Yo no quiero ir ni a servir. Yo no quiero tener problemas. Mejor no sirvo a Dios. Mejor estoy tranquilo en mi casa. No quiero tener problemas. No quiero servir. Mejor me voy a desafanar. Eso significa la palabra: hay de los reposados, hay de los que tiran todo, hay de los que no se preocupan por la obra. Hermano, hay tantas necesidades en la obra para beneficio de la iglesia que mucha gente ha dejado de tener un privilegio de servirle a Dios. Nadie les ha dicho: entrega tu servicio. Nadie les ha dicho nada. También significa complaciente, significa descuidado. Dice que están llenos de sentimientos, insolente, orgulloso, personas que son arrogantes, que son altivas. Eso significa la palabra: ay de aquellos altivos y arrogantes, aquellos que dicen: yo ya no voy a servir a Dios. Hay de los que quieren vivir tranquilos, dice. ¿Usted cree que el 10 de mayo es una bendición para las madres? Definitivamente no. Porque no tiene nada que ver con Dios.
absolutamente nada tiene que ver con Dios. Porque esas madres, usted puede ver a esas madres que las ve con sus canitas. Esas madres que las ves ahí, tú dices, oh, pobrecita ancianita, o pobrecita madre. Pero esa madre odia a Cristo, odia a Dios, odia a sus hermanos, es irrespetuosa con su esposo, no entrega su vida a Cristo. Y piensa que una mujer con canas blancas es agradable a Dios. Pues esa mujer que no entrega su vida a Jesucristo se va a ir tarde o que temprano, se va a ir al infierno si no recibe a Jesucristo como su Salvador. Hay gente que no se preocupa por la salvación. Y no vengo a hablar del 10 de mayo, sino vengo a hablarles, queridos hermanos, de que el Evangelio no es comida ni bebida ni días festivos. No consiste en eso. Por eso dice a vosotros que dilatáis el día malo y acercáis a la silla, acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Dice esta palabra comer, dice se comen los corderos, se están comiendo a la gente. Viven comiéndose, dice, hermano, los pastores, viven con novillos, tienen que ver con bueyes, y los bueyes tienen que ver con pastores. Se viven comiendo a los pastores, se viven comiendo, dice, a los hermanos de la iglesia. Muchas mujeres celebran el Día de la Madre, ¿verdad?, dentro de las iglesias, pero esas mujeres son chismosas. Esas mujeres, hermanos, se viven metiendo en problemas los pastores, viven metiendo en problemas, queridos hermanos, a la iglesia. No dejan de ser murmuradoras, criticonas, y todavía que se les va el 10 de mayo, son peleoneras, que no temen a Dios, que no honran a sus esposos, que no están bajo autoridad. Esa es la mujer que Dios acepta, ¿no? Oh, hermano, créeme que el hecho de que se celebre un día no quiere decir que a Dios le va a cambiar el corazón simplemente porque es un día bueno, cuando la Escritura dice que es un día malo. Reposan sobre su lecho y se están comiendo la obra son ellos, por donde hay almas. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por lo tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad y se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. La versión Auxego dice: hay de los que viven tranquilos en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, hombres notables de la primera de las naciones a quienes acude la casa de Israel. Pasad, calmó y mirad, y desde allí Jamás la grande, bajad después de Gala Filistea. ¿Son mejores estos reinos y vuestros territorios mayor que el suyo? ¿Creéis lejano el día de la desgracia y provocáis una situación de violencia? Se recuestan en divanes de marfil, se tumban indolentes en sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros escogidos del establo. Oh, qué terrible, ¿verdad, hermano? La gente ha dejado de servir a Dios. La gente se come a la gente. Acá interesante porque dice que improvisan versos al son de la arpa, inventan como David instrumentos musicales. Instrumentos quiere decir que inventan formas de agradar a Dios. Inventan formas de obedecer a Dios. Y como en Dios, queridos hermanos, dice que inventan instrumentos musicales, algo que es a los ojos y a los oídos de Dios es agradable, es bueno. Pero acá dice, hermanos, que improvisan versos, versículos inventados.
obediencias inventadas. Beben vino en jarra y se ungen con aceites de primera calidad y no se afligen del desastre de José. Esta palabra Dios habla hoy, dice: hay de los que llevan una vida fácil en Sión. Hay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de las naciones más importantes y quienes recurren, los israelitas. Hay de los que llevan una vida fácil en Sión, los que están tan tranquilos, los que viven sin preocupación de la obra de Dios, sin preocupación que Dios los use. Ahora, hasta tremendo, hermano, de verdad. Ojalá si predicaran el evangelio, verán. Ojalá si predicaran así, promocionaran el evangelio. Dejaron de fluir en los dones, en la gracia, y hoy son maestros. No, queridos hermanos. Hay de los que llevan una vida fácil. Los jefes de las naciones más importantes, hermanos, si usted como cristiana, si no predica el evangelio así como en las redes sociales, en otro lado sí lo va a hacer, ¿no? Tenga congruencia. Ojalá si predicaran el evangelio como lo hacen con tanto afán, con tanta dedicación. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso, que dejen de profetizar, que dejen de ser realmente hablar la bendita palabra, a que se conozcan? Dice, ¿creen que ese reino es mejor que este? ¿Creen que predicar el evangelio, hermano, es mejor predicar al mundo? ¿Creen que eso es mejor? Dijo, aquí dice en el libro de Amos, dice, hace la comparación y dice, ¿ese reino es mejor que este? El trabajo, las ventas, el dinero, la casa, ¿piensan que es mejor que el reino de Dios? Hay gente que promueve mucho la política, se mueve mucho en la política, pero no son capaces de pararse a predicar el evangelio. Promueven modas, promueven baile, promueven el mundo, promueven todo, y son buenos para eso. Dice, ustedes llevan una vida tan tranquila. ¿Acaso ustedes son mejores que estos países? ¿Y el país de ustedes es mejor que el de ellos? ¿Es mejor que el de nosotros? ¿Es mejor que la obra de Dios? ¿Es mejor que la presencia de Dios? ¿Es mejor que Dios los use? ¡Qué equivocado están! ¡Qué equivocado están! De verdad están muy equivocados. Están fuera de lo que es salvación, fuera de lo que es realmente la voluntad divina. Dice, recostados en lujosos divanes de marfil, se atienden en sus anchas, en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros. Tocan la flauta sin ton, dice, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David inventando instrumentos musicales. Beben vino a grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa. Dice, vean lo que dice, la de Dios habla, dice, y nada les importa la ruina de su país. No les importa si la iglesia está quedando vacía. No les importa, queridos hermanos, si la obra de Dios les falta una silla, se le está cayendo, está goteando. Hermanos, si está sucia. Hermanos, si le falta algún accesorio. Hermanos, no les preocupa si profetizan, si que usan en los dones. Ellos no les preocupa porque llevan un evangelio fácil. Hermano, están dejando la obra tirada, sin servicio a Dios. Ahora le sirven a otro y lo hacen con tanta inteligencia y tanto afán. Esa dice ay de aquellos que están tan tranquilos. Hay que nada les importa si la iglesia de Dios, hermano, no hay quien la edifique, no hay quien profetice, no hay quien se preste para los dones. Ustedes serán los primeros de ir al destierro y se acabará el alboroto de los banquetes. Se acabará esos alborotos del banquete. El evangelio no consiste en comidas y bebidas ni días festivos, sino en la salvación de las almas. Yo cuando veo a una persona entregada a otra cosa y no los veo ni tan siquiera que compartan, no los veo que tan siquiera prediquen con esa afán,
O cuando yo no los veo, hermano, que no se preocupen porque Dios los use, porque el Espíritu de Dios los use. A mí me entra celo de Dios. Por eso cuando alguien dice, oh, aquí quería yo estar, esto me emociona, esto me gusta, bendito Dios. Después de estar, queridos hermanos, sirviéndole al Señor, dice que viven tranquilos, nada les importa. Nada les importa lo que pasa dentro de la iglesia. Hermano, aquí entre nos, una cosa es creer que nos importa la iglesia sin mover las manos, sin hacer nada. La obra de Dios. Y cuando a una persona realmente le preocupa la iglesia, la obra de Dios, los hermanos, las almas, le importa realmente su familia, provoca una acción. Los ves metidos. Nada les importa lo que pasa en la iglesia. Dice el Señor, nada les importa la ruina de mi país. Nada les importa de la ruina de mi reino. Nada les importa. Porque ustedes piensan que lo que hacen es mejor que lo que yo hago. Improvisan versos. Inventan versículos. Inventan cómo agradar a Dios. La iglesia de Cristo se está quedando vacía porque la gente encontró deleite y satisfacción en otras cosas que en servirle a Dios. Hoy dejan todo tirado y veo que se deleitan, disfrutan todo. Ojalá si lo hicieran. Por eso dice que, hermano, podemos ver el Evangelio. El Evangelio no son placeres personales, sino de preocuparse por la relación con el Señor y por la obra de la cual están en ruinas, dice. Dejaron abandonados sus privilegios en el Señor. Hoy la gente no quiere servir al Señor, pero sí encuentran un reino mejor que la obra de Dios. Ahora dice que el reino no consiste en comidas y bebidas. Y acá dijo el Señor, ustedes viven en sus banquetes. ¿Se acuerda usted del rico? El rico estaba en una vida de banquetes y por eso se fue al infierno. La palabra placeres tiene unos significados que están preciosos. Dice que la palabra placeres significa banquete de holgazanes. Significa regocijos ruidosos. ¿Se acuerda usted cuando Moisés bajó del monte Sinaí y escuchó unos ruidos que parecían alabanza, que parecían cantos de Sión, pero que ese día se escuchaba fuerte, que eran regocijos ruidosos, placeres, estaban en sus placeres? También significa cena de funeral, significa grito de luto. Por eso le dijeron, esos son gritos de alabanza. No, digo, ellos no son gritos de alabanza, son alaridos, son gritos de luto. También significa grito de juerga. ¿Qué significa juerga? Juerga significa diversión animada, parranda, mucha fiesta de hombres. Eso significa placeres. Por eso el 10 de mayo no es bíblico, porque son placeres, porque no complace a Dios en el espíritu. Y todo lo que no complace a Dios en el espíritu, en lo que Dios demanda, dice que son placeres, son diversiones o fiestas de hombres. Son banquetes de holgazanes. También viene de la palabra serat, que significa sobrante, significa malo. La gente, cuando les conviene, está del lado de Dios, y cuando no les conviene, está del lado del mundo. Porque no saben qué es evangelio, no saben qué es salvación, no saben cuál es el propósito realmente. Un día están con Dios y otro día están en contra de Dios. No sienten el celo por la casa de Dios. No les importa si está en ruina, no les importa si está sucia,
que lo haga a otros. Ellos encontraron la felicidad en otras cosas, el deleite en otras cosas. Dice que hicieron banquetes de holgazanes. Su alabanza, su gozo en Dios es como decirle: gracias a Dios porque me diste un buen trabajo, gracias a Dios porque me diste un buen negocio, gracias a Dios. Dice que esos son versículos inventados. Dice que son, y nada les importa de la ruina de mi país. Banquetean como se están comiendo a la gente. Fíjate cuántas madres cristianas que festejan se están comiendo la vida de otros. ¿Acaso Dios las va a recibir? Mujeres insujetas a sus esposos, así Dios las va a recibir. Mujeres que descuidan a sus hijos, así Dios las va a recibir. Que no se engañen, que el evangelio, si no es hacer la voluntad de Dios, dice que es en vano. Es en vano. No existe el día de la madre, ni el del amor y la amistad. No existe el día del padre, no existe el día del pastor, no existe el día del niño, no existe el día de la familia, no existe nada de eso. Porque dice que las personas viven tan tranquilas. Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Están atrayendo, dice, el gobierno de las tinieblas sobre sus vidas. Recostados en lujosos divanes, se la viven descansando, se la viven llevando una vida fácil. Tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con gorditos y gordos becerros, tocan flautas sin ton ni son. Mire, soy cristiano, quizás pones alabanza, soy cristiano, quizás te acuerdas de algunos versículos, pero ustedes dicen no hacen nada. No hacen nada por las almas, no hacen nada, pero acá dice, se la viven comiéndose a la vida de los demás. No solamente dice, sino que han dejado todo. Y todavía piensan, dicen, que el lugar donde están es mejor que este. Un consejo: no menosprecie el lugar donde se congrega, porque dice, porque van a traer, dice, o están atrayendo violencia, están atrayendo desiertos. Por eso dice que son banquetes de holgazanes. O sea, sin nada, no aprovechamos, de nada nos beneficia como hijos de Dios, como hija de Dios. ¿A quién beneficia tu vida? ¿A qué beneficia? ¿Qué beneficio trae para salvación el Día de las Madres? Dice, esto nos enseña que lo más debemos entender, hermano, o de atender, que para Dios lo más importante es que se tome en cuenta, es que tome el hombre en cuenta lo que está sucediendo con relación a su espíritu y su palabra, y no con la vida de sentirse bien como cristiano. ¿Te sientes bien como cristiano o te sientes bien que estás haciendo la voluntad del Padre? Mi Señor Jesús dijo algo: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Pero dice, ve a Sion, dice Amos, ay de los que llevan un evangelio fácil. Hay de aquellos que viven tan acostados, que no se preocupan por mi casa. Hay de aquellos que dicen que dejan todo tirado, viven en parranda, viven en placeres, están como holgazanes, no hacen nada de provecho. Nada les importa la ruina de mi país, nada les importa Sion, nada les importa mi presencia. Ustedes serán los primeros de ir al desierto y se acabará el alboroto de sus banquetes. Y se acabará el alboroto de sus banquetes. Se les va a acabar. Estás tranquilo en casa. Estás tranquilo en un trabajo. Estás tranquilo. Dice, se acabará el alboroto de ese estilo de vidas. Se te va a acabar.
Entonces fíjate que a los que Dios ama, los disciplina, los corrige. Entonces a aquellos se les va a acabar ese entusiasmo. Si usted dejó de fluir en el Espíritu, usted dejó de que Dios lo usara para edificación de la iglesia, si usted dejó de servir a Dios, se te va a acabar esos gustitos. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor, se te va a acabar. Porque dice, porque a ustedes no les importa mi casa, se les va a acabar. O sea que están haciendo cosas que no provocan la vida de Dios. El hombre que no provoca la vida de Dios, sino dice que es gente muerta, porque dice que son gritos de luto, dice son cenas de funeral. Su lloro son funerales, no son de alabanza, de obediencia, de temor a Dios, hermano, sino que dice que no provocaron todo lo que no provoca vida de Dios, sino que es gente muerta, que están tan tranquilos, y la casa del Señor abandonado sin presencia del Espíritu Santo. ¿Acaso el Día de la Madre tiene presencia del Espíritu Santo? ¿Acaso en un trabajo tiene presencia del Espíritu Santo? ¿El dinero tiene presencia del Espíritu Santo? El que no mira la iglesia, el que no mira la obra y se preocupa por ella, dice, está tremendo, ustedes están tan tranquilos y nada les importa de mi casa. Dice que les dieron a él sobrante. Les dan a Dios el tiempo que les sobra. Es triste, hermano. Se la pasan durmiendo, disfrutando su vida. Dejaron de congregarse. Dejaron de buscar a Dios. Ahora le dan a Dios lo que les sobra. Y dice la Escritura, hermano, que quienes daban los sobrantes eran los que se sentían ricos, los que se sentían bien bendecidos. Por eso decir gracias, Señor, por este trabajo que me diste. Gracias, Señor, porque ahora ya no tengo tiempo. Gracias, Señor, porque ahora yo voy a descuidar mi trabajo, mi relación contigo. Ahora estoy cansado, no puedo buscarte a Dios. Ahora gracias, Señor, por sentirme bien bendecido. Le dan a Dios y ya después le dan a Dios lo que les sobra. Bendito Dios. ¿No te das cuenta que se comportan igual que los demás que no les sirven a Dios? Le dan a Dios lo que les sobra. Dice que los ricos, Lucas 21, versículo 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre, muy pobre, que echaba allí sus 2 blancas. Porque todos aquellos echaban para las ofrendas de Dios de los que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban en el templo, dice, y unos que hablaban en el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí hace otra advertencia. Y la advertencia que hace, que se les va a venir abajo lo que están construyendo. Porque dice que los ricos echaban lo que les sobra. Ay, hermano. Sobrantes. Le dan a Dios sobrantes. Sobrantes, la palabra sobrante significa banquete, banquetes. Después de que comen, que se deleitan, se la pasan, hermano, disfrutando de la vida, sin preocuparse por la obra, sin preocuparse por las almas, sin preocuparse realmente, queridos hermanos, porque Dios los use. Son tiempos de sobras. La gente, ¿será que pueda decir, no tengo tiempo para buscar a Dios? Son palabras que uno no debe de decir.
Uno no debe de decir, oh, aquí hay una delicia, oh, esto es lo que a mí me gusta. Y no te das cuenta que abandonaste el camino de Dios, que te alejaste de Dios. No te das cuenta que dejaste tirado un privilegio. No te das cuenta que ya no tienes tiempo para el Señor. No te das cuenta que ahora estás tan ocupado que ya no le das el tiempo correcto a Dios, sino que le das todo lo que le sobra. Esta mujer dice que estos hombres, estos ricos, vivían adornando sus vidas para el día malo. Y por eso una persona dice tener más que suficiente. Esa palabra sobrante no significa que no tenga, sino dice que tenían más que suficiente. Pero dice que vivían adornando su vida. Yo soy cristiano y yo canto alabanzas, yo me acuerdo de Dios, yo busco la iglesia, yo voy corriendo a mi iglesia, pero no se dan cuenta, dice, que mi casa estaba en ruinas. No se dieron cuenta de que ya no tienen la misma conexión en el espíritu que antes. Ahora dice que se la viven en días festivos. Ahora es comida y bebida. Una vida tranquila. Una vida solamente de que quiera la iglesia. Dice que pasan sus vidas adornándolas. Una vida, hermano, donde dice que no sabían ni por qué cantaban, no sabían ni por qué adoraban, no sabían ni por qué buscaban a Dios. Porque dice, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes. Eso nos habla a mí, hermano, de un olor. Tratan de aparentar algo, tratan de oler bien, tratan de agradar, pero dice, pero nada les importa mi casa, nada les importa mi reino, nada les importa el lugar donde se congrega, nada les importan las almas, nada les importa. Ustedes serán los primeros de ir al desierto y se acabará el alboroto de sus banquetes. Dejarán de estar holgazanes, dejarán de ser tanto ruido, tanto yo soy. Se les acabarán las fiestas de hombres, las diversiones inanimadas. Por eso las iglesias que dicen, hoy, Día de la Madre, habrá regalos, habrá diversión, habrá participación. Oh, hermano. No, que primero nosotros damos el culto a Dios y luego celebramos a las madres. Se llaman holgazanes. La palabra holgazán significa placeres. La palabra diversión y fiestas significan placeres. Ay de los que están tan tranquilos en Sión, en la ciudad del Dios viviente, en la congregación de los primogénitos de Dios, en la congregación de los salvos, que viven una religiosidad, una falsa espiritualidad, pero que miran la casa de Dios en ruinas, no les importa ser usados por el Espíritu. Vivían adornando su vida. Dice que esta mujer echó todo lo que tenía. Ella entregó su vida al Señor en servicio y dedicación a la obra del Señor, porque no solamente ella aportaba, sino también trabajaba en la obra. Hoy la gente no quiere diezmar, hoy la gente no quiere ofrendar, hoy la gente no quiere servir a Dios. Encontró delicia en otras cosas, encontró un gusto en otras cosas. Pero acá dice, queridos hermanos, que el Señor le dijo, ay de aquellos que vivan tranquilos, porque pronto se les acabará sus placeres. Terminarán en el desierto. En el desierto dices que Dios va a tratar con ellos,
por cuanto había rechazo hacia la obra de Dios. Dice, porque nada les importaba la obra de Dios, no les importó la congregación, no les importó las almas. Aquellos, dice, que tenían un conocimiento, aquellos que fluían, aquellos que tenían, no usaron esa vida, sino que se adornaron su vida. O sea, hermanos, estaban halagándose ellos mismos, porque Dios no los halaga. En el libro de Ageo 1:3 dice, entonces vino palabra de Jehová al profeta Ageo diciendo. La palabra Ageo significa palabra de Dios, mensaje de Dios. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en casas artesanadas, y esta casa está desierta. Esta mi casa, el lugar de la congregación, el lugar de nuestros hermanos, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos, siembran mucho, recogéis poco, y no saciáis, bebéis y quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera y edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscad mucho y hallan poco, encerráis en vuestras casas, se encierran en sus casas, y yo disiparé de un soplo, porque dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esa razón se detuvo los cielos sobre la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Dejaron de producir frutos. Cuando la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Ahora hay que aplaudirle a los hermanos que tienen un buen trabajo, que tienen dinero, que viven satisfacciones, pero que ya no tienen tiempo para servirle a Dios. Ya no los ves en ningún lado. Ya no se congregan, viven apartados, viven alejados. Ya no escuchan palabra. Sirven si quieren, sino también. Por eso se detuvo toda bendición de los cielos. Dejaron de ser frutos. Jesús dijo algo, sin mí no podéis dar frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y los montes sobre los trigos y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Se vino abajo todo el trabajo. Porque el evangelio no consiste en comida ni bebida, ni en días festivos, ni en diversión, ni nada. Consiste, queridos hermanos, en que la casa de Dios, tu corazón, tu vida, primeramente esté llena del Señor. No de apariencia, que no hagas las cosas en vano, que no sepas lo que estás haciendo, sino que seas un instrumento para la obra de Dios. Están viendo que las cosas, y hermano, encontraron satisfacción. Dijo el Señor, tu reino es mejor que el mío, tu casa es mejor que la mía, tu corazón es mejor que el mío, tu familia es mejor que la familia de Cristo, tu trabajo es mejor que mi trabajo, mi servicio. Oh, hermano, dice que estos están en banquetes, y banquetes significa fiesta de holgazanes, gritos de muertos, de lutos. Además, 1 Corintios, con eso termino. Además os declaro, hermanos, el evangelio os predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que recibís primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio predicado, el evangelio que recibiste, que dice, reténlo para que seas salvo. Y que no se te olvide que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se te olvides que tienes que lavar tu vida.
No se te olvide que tienes que llenar tu vida de la presencia de Dios. Cantar, alabar no es presencia de Dios, sino está hablando de una obediencia, de un agradar a Dios. El Evangelio no es placeres, el Evangelio es obediencia, el Evangelio es salvación. El Evangelio es una vida llena de frutos. El Evangelio, queridos hermanos, una vida de satisfacción. Como dijo mi Señor Jesús, yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que a Él le agrada. Podemos nosotros decir hoy que mucha gente, muchos cristianos celebrarán el Día de la Madre sabiendo que la historia, hermano, no viene de Dios. Sabiendo que no es lo que el Señor les pide. No se preocuparon porque las almas se están yendo. No se preocuparon, queridos hermanos, porque dice que se estaban comiendo a los hermanos, se estaban comiendo a los pastores. Quieren que la casa de Dios esté en ruina. Ya no quieren barrer, no quieren recoger una basura, ya no quieren aportar, ya no quieren diezmar. Ahora viven una vida tranquila. Le dan lo sobrante. Eso significa la palabra placer, sobrante, diversión, parranda, gritos de juerga, o sea, holgazanes, cena de funeral, gritos de luto. Nada les importa mi casa, nada les importa su vida y de llenarlas. ¿Crees que te importe tu vida y llenarla del Espíritu Santo? ¿O de qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de que tú llenes tu vida de la presencia de Dios y seas un instrumento. Ustedes no quieren pensar en el día malo, solo están atrayendo el imperio de la violencia. Están recostados, están disfrutando la vida. Tocan la flauta, sin ton ni son, no saben lo que hacen. Van a la iglesia y no saben lo que hacen. Esta otra versión dice, improvisan versos al son del arpa, inventan como David instrumentos musicales, inventan obediencia, inventan temor, inventan búsqueda, inventan agradar a Dios. Pero no se dieron cuenta, dice que mi casa está desierta, mi casa está vacía, mi casa está en ruinas. Oh, queridos hermanos, cuánto preocuparte por tu vida. Ay de los que viven tranquilos, es un juicio. Se sienten protegidos, se sienten una ciudad moderna. Nada nos va a pasar, Dios está con nosotros. Cerca está el sescano de las desgracias. Por lo tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. El Señor pregunta, ¿aquellos reinos son mejores que estos? Ahora la predicación del Evangelio no es tan importante como predicar al mundo. Oh, hermanos, estamos en un tiempo donde piensan que Dios les va a aplaudir todo esto. Si usted no predica el Evangelio y es un siervo, una sierva, y publica más una publicidad, publica más comida, restaurante y todo eso, está equivocado, hermano. Está equivocado. Muy equivocado. Viven un evangelio tranquilo, sin preocuparse realmente por la salvación de las almas. Está equivocado. Está engañado.
Queremos que la iglesia crezca, queremos que sea de bendición, pero no hacen nada por realmente por llenarla y verla vacía. O sea, hay gente que la quiere ver vacía, la quiere ver destruida, la quiere ver en ruinas. Que Dios te bendiga. Dios quiere ver tu vida llena del Espíritu Santo. Dios quiere ver tu vida rebosante. Que Dios pueda usarte. Dios no quiere nada. Lo que Dios quiere, dice que Dios no quiere sacrificios. El único sacrificio que Dios acepta es la de un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete. Vuelve a casa. Hazlos con esa delicia, con ese gusto. No improvises versículos, no improvises obediencia. Si nuestra casa no está llena primeramente de la presencia de Dios, si el bendito Espíritu de Dios, queridos hermanos, no se manifiesta en tu vida, si no estás dando frutos, es lo que vale en el bendito Evangelio. Por eso en los días de Noé murieron ahogados. ¿Por qué? Porque lo que menos vivían en banquetes, como murió el rico. El rico se fue al Seol porque vivía una vida de banquetes. Una vida satisfactoria. Que Dios te dice que los que llevan esa vida solamente están engordando para el día del juicio, para el día del matadero. ¿Qué es lo que importa aquí? La salvación. Que tu vida se llene del bendito Espíritu Santo y seas un instrumento de bendición. Retén la palabra predicada. Soy salvos, son salvos, soy salvo. Retengas tu vida limpia, en condición hacia nuestro Padre Celestial. Todo lo que no nos llena del Espíritu Santo en obediencia, en la búsqueda, dice que es en vano. Soy salvo si no creíste, dice en vano. Si no creen primeramente en esto, lo demás es en vano. Queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana con la voluntad de nuestro Padre Celestial, en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito. Visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos realmente vengamos con esa disponibilidad de serle agradecidos con Él. De ver la casa llena de su presencia, llena de almas que buscan su vida. Que Dios realmente te dé la sabiduría. Donde quiera que estés, congrégate. Vuelve a casa. El Padre, estoy segurísimo que el Padre quiere verte. Estoy segurísimo que el Padre quiere tener una relación contigo. Estoy seguro que Él quiere verte y derramar sobre tu vida su bendita presencia. Quiere verla llena. Quiere verla, queridos hermanos, una vida pendiente en el Señor. Una vida, queridos hermanos, que fluya en el bendito y precioso Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Que muestre en tu vida. Ayúdenos a compartir. Denle like a la página. Y preocúpate por la casa de Dios. Preocúpate por tu vida, que eres el templo del Espíritu Santo. Ver una vida no arruinada, sino una vida llena, una vida edificada, una vida completa que fluye en el Espíritu de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Gracias al hermano Jorge allá en Chiapas. Saludos, queridos hermanos, a nuestros hermanos que nos miran. Que Dios los bendiga, nuestra hermana Angélica Coral. Que Dios los bendiga, todos aquellos que nos miran. Que Dios los bendiga, y los que nos van a ver, que Dios les guarde. Regresa a casa, ponte a cuentas con el Padre. No juegues con esto. No vaya a ser cosa que nuestro Señor determine. Y nunca le des a Dios el tiempo que te sobra, porque eso es delicado. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos. Mañana en punto de las 9 de la mañana, vengas, hermano, juntos daremos la gloria. Y si Dios nos permite, el lunes, de lunes a domingo,
7 de la mañana en punto con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones.